se está hablando de sacar un as bajo la manga, que es el artículo 265. El presidente Abinader pues ha dicho que está evaluando pedir el estado de emergencia, como bien decía Colombia, por calamidad pública. Es así como lo ha definido y se abre ahora un dilema. Vamos a dejar que Freddy Aguasviva nos explique en pasado, presente y futuro lo que implica estado de emergencia el artículo por calamidad 265. pública. Mire, desde que se aprobó la ley 340-6 de compras y contrataciones de materiales del Estado, en todos los aspectos, cubre todos los aspectos de compras del Estado. Esa ley combina a que todas las compras del Estado deben ser mediante un proceso de licitación pública y en el cual haya una cantidad importante de oferentes que no afecte la transparencia del proceso. Esa ley es muy estricta en cuanto a los procesos que hay que seguir y exige un pliego de condiciones que nos protege de la corrupción, que debería protegernos de la corrupción, todo este pliego de condiciones. Sin embargo, la ley deja un huequito escapar y es que cuando hay un fenómeno natural, una catástrofe, un hecho... Una guerra. Hay circunstancias en las cuales entonces la ley permite los procesos de excepción o sencillamente escudarse lo que se llama un proceso de compras de emergencia. Cuando se declara una zona de emergencia, en este caso podrían ser algunas provincias, todas las provincias o el país completo. Por ejemplo, en el caso de la pandemia se declara de emergencia el país y ya la pandemia cubría a todos, todas las compras, todas. Compra, Freddy, perdón, de cualquier artículo, pero tiene que ser algo de primera necesidad o puede ser cualquier cosa. Cualquier requerimiento que tenga el Estado de hacer compras. Hasta lapicero que el Estado necesite. Hasta lapicero que necesite. Si la ley de emergencia fue declarada en una zona específica, en este caso cuando se trata de un huracán, solo se declararían las provincias afectadas, porque en el pasado huracán nosotros declaramos de emergencia el este, las provincias del este solamente. En este caso se refiere a las provincias que han sido afectadas por el agua, que básicamente el Distrito Nacional ha sido la más afectada. Cuando tú montas un proceso de emergencia y declaras de emergencia una zona, todo lo que tú compras no necesitas nada más pedir por tu boca. Pero ¿qué pasa? Que entonces viene lo que es el financiamiento para esas compras. Y entonces quedan exentos los financiamientos, ya quedan prácticamente aprobados. Pero habla bien los préstamos. Los préstamos. Hay gente que no entiende que es un financiamiento. Pero o sea, el Estado necesita 2 millones de lapiceros, pero no tiene el dinero para comprar esos lapiceros. No lo tiene. Toma un préstamo para comprar esos lapiceros. No hace un proceso de licitación. Si no están parados con una licitación, entonces si está en el proceso de emergencia, si el país ha sido declarado en emergencia o una parte del país, entonces amparado ahí no necesita hacer más nada que ni siquiera licitar. ¿Por qué Yamel dice que un as bajo la manga? ¿Qué hay de malo que se llame estado de emergencia si en verdad lo estamos? ¿Qué se necesita para estar en estado de emergencia? Espérate que le estoy preguntando a Freddy, que es el que tiene canas. Entre otras cosas. No, porque por ejemplo, miren, ahí acaban de aprobar 1.600 millones de dólares. Y entonces lo han hecho con un proceso dudoso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué la gente está pensando? ¿Qué es lo que Colombia quiere que lleguemos? Que se puede utilizar este periodo de desgracia de que ha pasado la República Dominicana con las inundaciones, las aguas y estas cosas, para declarar un periodo de emergencia que entonces permitan buscar los chelitos que anda buscando Calderón por ahí en cuanto a los recursos necesarios para completar la reforma fiscal. Señores, nos están metiendo la reforma fiscal. Esa posibilidad de irnos a un periodo de emergencia le va a permitir al gobierno una carpeta abierta para poder tirar de los préstamos que necesite para completar los cuartos que necesita para la reforma fiscal. Eso se llama buscarle el lado positivo a las cosas. Freddy, yo así por ahí, no sé si es verdad, que supuestamente tú sabes más que yo que hubo el plan social ahora pertenece, ¿quién es que lo está dirigiendo? Bueno, ¿por qué usted se ríe? Hay cocorica. No, Gloria Reyes dirige ahora lo que es el programa social, se llama ahora Dirección General de Proyectos Sociales. Entonces lo que yo supe es que la persona que estaba ahí no dejó nada.
O sea, en el plan Dejó social, el limpio. No, porque siempre... el plan social es otra cosa. El plan social. Ahí está la señora Yadira Enríquez. Yadira Enríquez, Sí, pero ya no que está. dicen que limpiaron los almacenes, que los dejó vacíos, ¿Qué? porque hicieron todas las compras que había que hacer, las hicieron en un periodo determinado. Y que Mira qué pasa, y la gente que ha sido funcionario y que tiene familia funcionario y que ha estado cerca de funcionario, que yo no es mi caso, no sé, yo soy en eso analfabeta, parece que la gente cuando se huelen que lo van a cambiar, el presupuesto que debe llegar a diciembre lo acaban en junio. en junio conocemos de caso. Cualquier parecido es pura coincidencia. Pero a donde vamos con esto es que lo que he sabido es que no hay nada en el plan social, ni un colchoncito. Entonces, el gobierno tiene que pedir estado de emergencia para hacer compras nuevas en el requerimiento que conlleva. Yo no sé, por ejemplo, si para atender a los desplazados de Baní, lo que pasó en La Cañada el 30 de mayo, hay recursos ahora mismo comprados. O sea que el as bajo la manga que menciona Yamel con su suspicacia puede ser una simple necesidad. Mira, si ahora mismo aquí, si sigue lloviendo, por ejemplo, si se devuelve Melissa o si viene otro fenómeno, yo no sé qué tantas necesidades, cuando el presidente dice que está considerando ayer en la semanal, vamos a dejar que Yamel complete la noticia, ¿qué más hay que contemplar para llamar a un estado de emergencia? Porque yo sé que hay mucha gente que está en estado de emergencia ya. Mucha gente. Pero la pregunta que yo le hacía ahorita a Freddy es, si ustedes entienden que realmente aplica, o sea, se justifica lo del estado de emergencia, ¿ustedes entienden que realmente estamos o alguna provincia del país está en estado de emergencia? Se afectaron, aunque se menciona 745 viviendas que fueron afectadas por nada más hay 45 pérdidas reales. Entonces, y entonces, en un proceso de catástrofe, hay, por ejemplo, que tú lo mides siempre por la cantidad de muertos. Claro. Dios nos protegió y nosotros tenemos 2 muertos, 3 muertos en este caso. Entonces, ¿dónde está la emergencia como para declarar al país en estado de emergencia? E irte al Congreso a buscar préstamos sin sustentación. ¿Por qué tú crees que van a pedir préstamos? Porque es una política de este gobierno que las cosas las hace con financiamiento, todo, con préstamos, ¿verdad? Entonces, si el patrón ha sido ese, quiere apostar que te declaran de emergencia 4 o 5 provincias del sur del país, incluyendo el Distrito Nacional. No, el distrito, vamos a tocar algunas imágenes que mandó Carolina Mejía, producción, cuando sea posible, yo las compartí ayer. La forma en que se limpió el Distrito Nacional y cómo quedó el Distrito Nacional no va con la coherencia de un llamado de emergencia, por lo menos para el distrito. Claro. Si te declaran a Baní en estado de emergencia, porque eso se puede declarar estado de emergencia por provincia. Por provincia, Sí, Freddy lo la explicó provincia ya. ha sido afectada realmente, entonces hay que acudir en emergencia si hay una destrucción total, pero 45 casas sufrieron, eso lo tiene en el bolsillo chiquito, la caja chica de cualquier institución. Entonces, una cosa es estado de emergencia, apelando al artículo que citamos, 265. nacional, y otra cosa es estado de emergencia provincial. Entonces puede ser válido. De hecho, todavía ayer habían provincias en alerta roja, como el caso de Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia. Ahí estamos viendo la Anacaona, que se dijo en algún momento que estaba inundada y algunos videos se hicieron virales, pero esas son unas imágenes difundidas ayer por la alcaldía. No luce el Distrito Nacional como con la necesidad de estado de emergencia. No. Claro, hay que ver las otras zonas también, porque... Hay varios videos, A doña Carolina se le fue la mano. Tú te juro que hay gente haciendo bembita en el palacio, porque ella mostró un distrito desaguado totalmente. Sí. Entonces, ¿dónde está la emergencia del Distrito Nacional? Bueno, por lo menos en el distrito se comprobó eficiencia y eficacia para limpiar después de las aguas y un orden restablecido que no se ve emergencia. Que no se ve emergencia por ahí. Eso es correcto. Pero hay que decir que ciertamente hubo una diferencia con lo que eran las inundaciones del distrito en otros periodos de agua y lo que pasó ahora. Hubo un desagüe mucho más rápido y se alegaba que tanto lo que de la Núñez de Cáceres a Los Perón como un drenaje que está haciendo por el río Sama, pues funcionaron adecuadamente. Hay que ver la conversación entre Colombia Alcántara y Osiris de León. Hay que ver ese video, búsquelo. En el Tanto TV, desde ayer está publicado disponible. con muchos views. Yo no lo he visto, pero lo voy a ver, lo tengo anotado por ahí. A propósito de que estamos aquí preguntándonos de qué tan
justificable, qué tan necesario, qué tan factible es este tema de sacar la cartica del artículo 265 para declarar estado de emergencia, ya sea en la República Dominicana completa o en algunas provincias en específico. Vamos a entrar en detalles de cómo ha sido el impacto de Melissa, primero tormenta, después huracán, que sabemos que ha provocado daños localizados, pérdidas, sí, podríamos decir que pérdidas millonarias, pero es un tema incluso que se contradice, un poco contradictorio, porque por un lado hablamos de pérdidas y de destrucción, hablando, por ejemplo, de lo que comentaba Colombia ayer, de esas tareas de tierra que se perdieron de cultivo de arroz, pero asimismo, como se habló de eso, también habló el Ministerio de Agricultura, que dice que en pérdidas directas hay unos 1.350 millones de pesos perdidos, botados a la basura, o mojados, mejor dicho. Ahora declaran de emergencia ese tema agrícola, y entonces se buscan unos chelitos por los 1.300. ¿También se declara emergencia por tema? Por tema. Tú estamos aprendiendo, no solo por provincia. Por ejemplo, el caso de la fiebre porcina, se declara de emergencia los cerdos, por ejemplo, de la línea noroeste. Y entonces hay una emergencia en la línea noroeste para la cría de cerdos. Te prohíben la reproducción de cerdos. Bueno. Bueno, también se habla de que, o sea, el Ministerio de Agricultura habló de zonas específicas como San José de Ocoa, en la zona del río Ocoa, en Peravia por el río Nizao, El Pinar también en Ocoa, y áreas de Monte Plata que quedaron completamente aisladas producto de esta tormenta, y en estos lugares incluso se interrumpió la cadena de suministros, afectando la salida de productos como, por ejemplo, aguacates, tomates, fresas, entre otros productos. Cuando vamos al otro lado de la moneda, yo decía... Antes de irte ahí, Yamel, para explicar que en Rancho Arriba de Ocoa, que lo menciona ahí la provincia de San José de Ocoa, hubo mucha afectación en los invernaderos, que es la provincia con mayor cantidad de invernaderos del país. Los invernaderos sufrieron inundaciones. Los dueños de invernaderos vienen con serios problemas de producción y de financiamiento hace un tiempo. Es más, la gran mayoría está teniendo dificultades económicas. Pero ahora con esta inundación colapsan todo el sistema de invernaderos. Entonces hay que ver cómo el gobierno va a utilizar esa situación de los dueños de invernaderos en Rancho Arriba para buscar una solución, pero entonces lo van a meter en el tema de los financiamientos y las pérdidas. Usted sabe demasiado, Fred. Mire, hablando, como decía, del contraste, hay algunas zonas que sí se beneficiaron, supuestamente, de todo el agua que ha caído. Habla la Junta Agroempresarial Dominicana y el Ministerio de Agricultura, que también, al mismo tiempo, como mencionan lo malo, también hablan de que en cierto aspecto las lluvias fueron favorables, pusieron fin a una severa sequía que afectaba el Cibao Central desde abril, desatando una fiesta masiva de siembras de ciclo corto, es lo que han dicho específicamente yuca y plátano, y beneficiando cultivos de exportación como el mango, el aguacate, en Baní específicamente, y San Cristóbal, aunque no sé, aquí hay un tema que se contradice porque se supone que Baní lo que está es destrozado. Cuando hablamos del debate político, ¿verdad? De este tema de si se va a implementar el artículo 265 de la Constitución por calamidad pública, nos hacemos de nuevo la pregunta, ¿se justifica? ¿Hay necesidad? Sabemos que el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y otros legisladores, me imagino que del PRM, obvio, pues han mostrado disposición para aprobar la medida si el Poder Ejecutivo la solicita. O sea, me imagino que ellos saben que el presidente Luis Abinader quiere hacer esta solicitud y obviamente pues tienen que apoyar lo que el presidente diga. Yamel, vamos a escuchar al ministro de Agricultura, Limber Cruz, a propósito del corte de ayer en la semanal de lo que estamos compartiendo. Adelante, señor director.
Buenas tardes a los periodistas y a los compañeros y amigos, colegas. Miren, nosotros desde el mismo lunes en la mañana activamos el protocolo que tradicionalmente Agricultura hace para este tipo de eventos. Por eso ustedes han visto que aquí en la ciudad, en ninguna de las ciudades hizo falta alimento, porque nosotros colocamos todos los equipos amarillos en los lugares estratégicos donde sabíamos que iba a pasar el fenómeno. Eso nos permitió a nosotros ir limpiando, ir quitando escombros, deslizamientos, etcétera, etcétera. Solamente en un lugar no pudimos cruzar porque los deslizamientos fueron más rápidos que nosotros, que fue en San José de Ocoa. Pero ahí estaba Obras Públicas y estaba el INDRI y también combinamos nosotros los trabajos. Sin embargo, presidente, rápidamente, hoy eran las 3:30 cuando estábamos terminando de evaluar los daños por región. Por ejemplo, San Juan, Elías Piña y Asua se identificaron 1.700 tareas dañadas: plátano, guineo, rulo, lechosa, batata y hortaliza. En la región sur, Barahona, Independencia y Pedernales, 3.300 tareas de plátano, yuca, maíz, habichuela y hortaliza. En la región central, que tiene que ver con Baní, San Cristóbal y Monte Plata, 2.700 tareas. Y, presidente, yo quise agregarle a esto porque recuerde que usted mismo me llamó una noche, una semana antes de este evento, había sucedido un tornado en el Triángulo La Vega, Moca, Salcedo, que tumbó unas 24.000 tareas de plátano. Eso se agregó aquí, entonces tenemos ahora en total unas 36.700 tareas afectadas. Los daños en la producción de arroz hasta ahora, hasta el momento que salí para acá, son 40.000 quintales. Y en café, el café sufrió mucho, sobre todo en la parte alta, porque fue donde más llovió, en Polo y en la parte alta de San Juan y así todos esos sitios. Ahí tenemos unos 2.847 quintales de café, que al valor al precio de hoy son 74 millones de pesos. Si nosotros sumamos y la evaluación de los caminos vecinales en las 9 provincias afectadas, hacen 650 kilómetros de caminos vecinales. Todo eso, poniéndole número de hoy, es un total de 1.340 millones de pesos. Bien, es bueno que ustedes conozcan, y por eso él vino con sus números, que en la reunión de ayer mandamos a los diferentes ministerios, tanto al INVE. Bueno, Calderón, ahí sí se habló de cuartos. Hay que buscar los cuartos. Bueno, 1.360 millones de pesos. Qué difícil, Freddy. Bueno. Miren, parte de lo que estamos hablando es que... Tú sabes que en estos días, Yamela, a propósito de dinero, se habló de la colocación de 1.600 millones de pesos en bonos soberanos a propósito de las lluvias. Esto no tiene nada que ver. Eso iba. Bueno, pero eso es préstamo preventivo. Se pide primero para cuando venga el desastre. Se adelantaron. Por si acaso. Ay, perdón, Yamela. Eran 1.600 millones de pesos o de dólares. Es en dólar que tú lo has cogido. ¿Usted no ha visto Brinca? No. Ay, Dios mío. Miren, a propósito de este tema y de las contradicciones, obviamente que ha salido la oposición a aportar su granito de arena, como dice Iván, y Omar Fernández ha dicho que él sí está de acuerdo, que él apoya la asistencia, ojo aquí, la asistencia a las personas que lo necesitan, pero que se va a oponer a esta cartita del artículo 265 si esta emergencia se convierte en un pretexto para utilizar recursos de una manera no fiscalizable, como bien ha dicho Freddy en este programa. Dice él también recordando que el precedente más reciente de esta medida fue también, como dijo Freddy, al momento de la pandemia. Bueno, el proceso así es. de aprobación es, bueno, no es tan sencillo porque... Pero tiene el Congreso entero. Pero exacto, si él tiene más de lo que se necesita, que son 2/3 partes, primero el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente hace la solicitud formal, llega entonces al Congreso y tiene que ser aprobada por el Congreso, pero no solamente con mayoría simple, sino con 2/3 partes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado. Tiene el presidente Luis Abinader
más de 2/3 partes de las dos cámaras. Tiene la cuarta 4 partes. La 4/4 partes. Sí, las 4/4 partes. Entonces aquí estamos estableciendo qué se necesita para declarar estado de emergencia. No hay más nada Primero, que la hablar. petición la hace el Poder Ejecutivo y segundo, tiene que ir al Congreso y contar con las 2/3 partes. Y ya él cuenta con ¿Qué permite un estado de emergencia? Compras y suministros, como ya hemos explicado, sin tener que pasar por el proceso de compras y contrataciones que tanto la ley como la gestión de Carlos Pimentel para mí ha sido unas esposas, o sea, ha sido atar de manos y pies, y por eso muchos funcionarios de este gobierno para mí no han podido ejecutar su labor, porque es tan, o sea, para mí hay que revisar esa ley de compras y contrataciones, porque entonces el gobierno se ha ido por la tangente con los fideicomisos. O sea, el gobierno ha gobernado con fideicomisos porque esa ley es muy difícil, pero además el que hizo la ley hizo la trampa. El que la quiere vulnerar, la vulnera. Por ejemplo, el Senado solo requeriría, tiene 32 senadores, las 2/3 partes son 21 senadores, pero el gobierno tiene como 28 senadores, 26 o 27 senadores. Entonces ahí pasa el préstamo sin ninguna dificultad. Yo pienso que antes de Melissa, para pasar con Nelson, que está muy callado, Iván y Nicolás, antes de Melissa ya estaba en estado de emergencia. No, Colo, pero no el estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia mental, psicológico, No, y de bolsillo. Y de bolsillo. Y de bolsillo. Pero no en el estado de emergencia que quieren poner esta gente, porque a usted le van a dar 2 pesos por ponernos en estado de emergencia y sacar el artículo 275. ¿Tú sabes que Eso no va a Colombia- llegar al bolsillo del dominicano. Colo, Adelante. tú te vas a acordar de cuando eras niña de una película que era Star Trek. ¿Te acuerdas? Sí, yo esa no la vi. Yo soy mujer más del muy universo joven. Marvel. La serie está en Yo- Netflix ahora. Yo soy más del universo Marvel, tú sabes. Bueno, hay una película hermosa que lo invito a ver, lo que se llama Interestelar. Y él viaja a través de lo que le llaman un agujero negro, que lo encontraron en una parte de la galaxia. Y uno de los desafíos o de los misterios de la gravedad cuántica tiene que ver con el agujero negro. El agujero, hasta el tiempo se pone más lento y absorbe o chupa incluso la luz. Yo creo que el tema, por ejemplo, del dinero en manos del PRM funciona como un agujero negro. No hay forma de entender. Si acabamos de tomar 50.000 millones, más 1.900, más 1.000, más 1.000, más 1.000, ¿dónde diablos está todo ese dinero? Eso es lo número uno. Ahora tenemos que atender 3 campesinos que se le cayó una mata y para eso vamos a decir estado de emergencia. Nosotros en la mañana de las 7 hemos estado compartiendo imágenes, actualizaciones de CNN, lo que hemos leído de la BBC. Es decir, minuto a minuto hemos compartido con nuestra audiencia la situación de Jamaica. Si Jamaica mañana, que también compartimos con Freddy, los daños, que se suponen entre 6.000 y 13.000 millones de dólares, los daños que van a haber en Jamaica, tú dices, el primer ministro mañana dice, hay que hacer una ley de emergencia. Eso sería incuestionable, no habría ninguna duda de que el Congreso tendría que aprobar esta ley de emergencia, este presupuesto, y que el Senado tendría que aprobar. Todo eso se comprendería en el contexto de lo que está ocurriendo en Jamaica. Ahora, que tú me digas a mí, yo que vengo de mi casa al estudio todos los días porque no dormimos aquí adentro del estudio, que República Dominicana en este momento necesita, aunque este hombre lo voy a decir responsablemente, Limber Cruz, que es nuestro actual ministro de Agricultura, para que lo entiendan también, recuerden que nuestro programa se ve en todas partes del planeta, es un hombre que tiene más de 1.500 haitianos irregulares trabajando en su finca. Dicho por él. Tiene los timbales que cubren el cuero de piel tan grandes y tan enormes que en este país él puede ser ministro de Agricultura infringiendo una ley del Estado, violentando la Constitución de la República. Ahí está. Tiene los timbales también de decir a la gente que en menos de 24 horas en este país que es tan negligente y mediocre para tantos temas, ya se hizo un levantamiento de cuántas tareas de yuca, cuántas tareas de rulo. A mí, papá, tú me dices a mí que en menos de 48 horas tú tienes un levantamiento de las plantas de café, cuántas tareas de tierra, lo hicieron por satélite. ¿Cómo diablos tienes tanta información tan rápida, mi amor? En un país tan mediocre, donde todo es tan lento, donde todo necesita meses para poder estudiar y analizarlo y proyectarlo. En 48 horas, presidente, ya tenemos el informe de todos los daños que ocurrieron en la tormenta. Pero mi amor, a papá. ¿Qué no, tiempo mi dura el amor. censo? Y termino conociéndote de pasar con mi querido amigo y hermano Nicolás Castillo.
Nosotros estamos acostumbrados en este país a que nos anestesien así, mira, cásate con ella, pero mamá, ella, no, mi amor, esa es la mujer que te conviene. Es decir, desde niño nos están jodiendo la vida con, te tienes que casar, recuérdate que tienes que tener hijos, pero no tengo ni trabajo. Es decir, eso es, mira, desde la familia, jódete y búscate, te manipulo. Puedo terminar, Colombia. Cada vez que estoy haciendo un comentario te callas de la Freddy se ha casado. Freddy se ha casado como 5 veces y estaba pensando que si fuera por un contenido. Orden, continúa Nelson. Con Nelson aquí en corto. Osvaldo, acuérdate de transferir. Yo soy que creo en el matrimonio. A mí me encanta. El tema es, mis amores. Yo no cogí consejo. Yo siento que los dominicanos, no es eunuco que se llama, Freddy, ayúdame. Los eunucos no son los que le quitaban Eso mismo. Yo creo que definitivamente nos hemos convertido todos los hombres. Vamos a empezar un día, buenos días, bienvenido a una nueva mañana. Porque nos cortaron. Ya no tenemos la cosita ahí. Porque no se entiende de otra manera que nosotros tengamos que aceptar como bueno y válido lo que este señor, que deberían haberlo echado hace siglos. Limber Cruz no debería ser aquí ni asistente de una secretaria en el Ministerio Público. Y el ministro de Agricultura, violentando todas las leyes. Pero en una discusión que tuve, en La Gran Verdad, con mi querido Freddy, he entendido varias cosas. Es que es del grupo de fulano. Y por eso tiene que estar ahí. Sí, ok. Y Freddy, esto y esto, no es que él pertenece al grupo de tal. Y por eso hay que estar ahí. Entonces, el resto de nosotros, los mortales, en este país tenemos que quedarnos tranquilos ante una gran mentira. El tema de la ley de emergencia, lo ha dicho magistralmente ya Freddy, es una excusa más para seguirnos robando. Obviamente que no lo apoyo. Nicolás.